En este vídeo tutorial vamos a explicar cómo organizar de forma personalizada nuestro navegador de proyectos. Si nosotros hemos empezado un proyecto utilizando la plantilla de arranque que te ofrece el programa, tendremos el navegador organizado tal cual viene en esta plantilla. Tenemos una estructura de árbol ordenada por familias. Vemos apartados importantes como planos estructurales, planos de planta, planos de techo, vistas 3D, alzados o secciones. Pero si nos centramos en un apartado de familias, por ejemplo, planos de planta, no se establece interiormente una segunda estructura de árbol, de manera que vienen todas las plantas juntas ordenadas alfabéticamente de la A a la Z. Si tú, por ejemplo, tienes perfectamente diferenciado lo que son plantas definitivas de plantas de habitaciones o plantas de trabajo, tú querrías tenerlas todas por separado. Sin embargo, fijaos cómo según la forma en la que se organiza el navegador en la plantilla de arranque, todas las plantas bajas vienen juntas, todas las plantas primeras vienen juntas y todas las plantas sótanos vienen juntas. No hay ninguna diferenciación entre ellas. Y encima, como inconveniente, pues si por mala suerte el orden alfabético no corresponde con el orden de los niveles, en el navegador no se ordenan de abajo a arriba o de arriba a abajo, sino que se almacenan de la A a la Z. De manera que llega un momento en el que decides personalizar el navegador de proyectos de una forma personalizada. Pues vamos a ver cómo podemos conseguir esa personalización del navegador. Nos tendríamos que ir a la ficha Vista, al grupo Ventanas, al desplegable de interfaz de usuario y aquí tenemos Organización de navegador. Y aquí tenemos que generarnos una organización personalizada, la nuestra. Pues en este caso vamos a poner navegador personalizado. Y se abre nuestra ventana para personalizarlo. En este caso no nos vamos a centrar en la pestaña filtrado. Vamos a irnos a agrupación y clasificación. Y esto, lo que te está intentando decir Revit, es que tienes que decidir cuál va a ser tu estructura de árbol, cómo se van a ir ordenando las vistas. Y para eso tenemos que tener muy claro lo que queremos conseguir. Vamos a ver en un ejemplo, en mi caso, cómo me gustaría a mí ordenar ese navegador. Fijaos en esta estructura de árbol. Yo lo que quiero es conservar la primera estructura que me ofrece Revit en su plantilla. A mí sí que me gusta que el navegador empiece a organizarse por familias. A mí me gusta tener las plantas separadas de los techos, de las vistas 3D o de los alzados. Pero luego, como una segunda estructura de árbol, sí que necesito inventarme esa segunda estructura. Y entonces yo necesito agrupar por tipos de vista lo que son plantas de trabajo, de plantas de habitaciones, de plantas definitivas. Y que aquí vengan sótano trabajo, baja trabajo, primera trabajo, segunda trabajo. Y luego encima, como última decisión importante, no quiero ordenarlas alfabéticamente de la A a la Z. Quiero ordenarlas en el navegador por nivel asociado. O de abajo arriba o de arriba abajo. Eso cada uno que decida cómo le apetece. Nos vamos entonces a la pestaña Agrupación y Clasificación para especificar las reglas que vamos a utilizar. Y te pide el programa que empieces a agrupar por el primer cajetín. Y entonces te vienes aquí al desplegable y ¿qué es lo que aparece? Pues fijaos, aparecen cajetines disponibles de la ventana de propiedades de cualquiera de las vistas. Si tú quieres seguir utilizando la primera rama, es decir, tú quieres seguir utilizando la organización por familias, pues le decimos que nuestra primera estructura de árbol se clasifique, se agrupe por familias, que vaya generando una rama por cada familia distinta. De esta forma empezará por planos estructurales, planos de planta, planos de techo, vistas 3D, alzados. Y ahora viene la novedad, la segunda estructura de árbol, la segunda estructura de ramas. Y entonces hemos decidido que tú quieres ramas distintas por
tipo de vista. Todas las de trabajo juntas, habitaciones juntas, definitivas juntas. Y aquí está la novedad de este apartado. ¿Qué cajetín utilizar para establecer esa estructura de ramas? Porque claro, tú a simple vista echas un vistazo a la ventana de propiedades y a priori no tienes un cajetín disponible para rellenar con las palabras definitivas, habitaciones, trabajo. Entonces, oye, echas de menos un cajetín que te deje rellenarlo con las palabras que tú quieras. De manera que vamos a ver cómo generarnos un cajetín nuevo en la ventana de propiedades de cada una de las vistas. Luego por el momento lo dejo así, por el momento acepto, sigo utilizando la clasificación de Revit para que esto no me lo modifique y vamos a generarnos un parámetro nuevo. Es verdad que es mucho más frecuente generarse parámetros dentro de las familias, pero dentro de un proyecto, dentro de un RVT, también podemos generarnos parámetros. Al fin y al cabo, un parámetro es un cajetín nuevo, un cajetín donde antes no estaba. Pues nos vamos a gestionar, configuración, parámetros de proyecto, cajetines en cualquier apartado del proyecto que decidamos. Entonces nos vamos aquí a parámetros de proyecto, guardamos el proyecto y vamos a añadirnos un nuevo parámetro. No puedo entrar en este video tutorial a explicar las diferencias que hay entre parámetros de proyecto y parámetros compartidos. Voy a hacerlo rápidamente con un parámetro de proyecto. Lo primero, elegir el nombre del cajetín. Pues hemos visto en nuestra imagen que a mí me gustaría que existiera un cajetín que se llamara tipo de vista. Pues vamos a poner aquí tipo de vista. Disciplina, vamos a dejarlo en común. Y el tipo de parámetro fundamental donde no podemos equivocarnos. ¿Qué es tipo de parámetro? ¿Con qué tipo de información me va a dejar Revit rellenar ese cajetín? Pues oye, necesito rellenarlo con texto. Pues abro el desplegable y le digo que va a ser un parámetro de texto. ¿Dónde voy a querer agruparlo? Pues oye, a mí me vendría muy bien en el apartado gris clarito, datos de identidad. Aquí un cajetín que se llame tipo de vista. Pues abres el desplegable y le dices datos de identidad. Otro punto importantísimo, si el parámetro va a ser de tipo o el parámetro va a ser de ejemplar. Si fuera de tipo, vendría en editar tipo. Si es de ejemplar, viene en la ventana de propiedades. Pues oye, necesito que venga en la ventana de propiedades. Importantísimo, parámetro de ejemplar. Y ahora viene la última parte. ¿En qué apartado de Revit quiero que aparezca este cajetín? Pues oye, yo quiero que aparezca en todas las vistas del proyecto. En plantas de estructura, en plantas, alzados, secciones. Pues oye, vamos a buscar el apartado vistas. Entonces tú aceptas y fijaos, un cajetín donde antes no estaba. Luego a partir de ahora empieza un trabajo importante y es un trabajo que tenemos que hacer nosotros. Vamos a empezar a generar nuestras ramas, trabajo, habitaciones definitivas. Luego a partir de ahora necesitamos establecer el tipo de vista de cada una de ellas para que se meta en su rama adecuada. Pues por ejemplo, voy a coger planta baja definitiva con el control planta primera definitiva con el control sótano definitivas. Y a estas tres las voy a llamar definitivas. A planta baja habitaciones, planta primera habitaciones y planta sótano habitaciones, a habitaciones. Y a planta baja trabajo, planta primera trabajo, planta sótano trabajo, trabajo. Luego, yo mismo me he generado esa estructura de árbol. Voy a decirle a Revit que me clasifique la información por ramas, por tipo de vista. Pues sigo configurando el navegador. Vuelvo a meterme en organización de navegador, vuelvo a coger la mía
y sigo editando. Y fijaos, familia la primera estructura y ahora aparece tipo de vista la segunda estructura de ramas. Una rama por cada tipo de vista que reconozca aquí. Por último, ¿cómo se va a clasificar la información dentro de cada rama? No quiero por nombre de vista, no quiero alfabéticamente como viene aquí. Quiero, como hemos visto en la imagen, por nivel asociado, de abajo arriba. Pues le digo por nivel asociado, ascendente de abajo arriba, descendente de arriba abajo. Cada uno que elija lo que necesite. Aceptamos, elegimos el nuestro, aceptamos y fijaos, empieza a haber una segunda estructura de ramas. Dentro de definitivas, las definitivas, dentro de habitaciones, habitaciones, dentro de trabajo, trabajo. Y así, por tanto, hemos visto cómo organizar el navegador de proyectos. Si os ha gustado este vídeo, se agradece mucho que le deis a me gusta, que os suscribáis al canal y oye, que se lo mandéis a algún amigo si consideráis que le va a ser de utilidad.